Amados hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Qué bendición que estemos juntos otra vez para poder alabar y bendecir el nombre de Cristo. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta nueva secuencia de temas que son parte de nuestro curso de En Esto Creemos 2, pero hoy vamos a comenzar a hablar de uno de los temas más interesantes que hay. Hoy vamos a hablar de el sacerdocio del creyente. Y como en todas nuestras clases vamos a citar el punto de nuestra doctrina como Iglesia del Señor que estamos respaldando con esta enseñanza. Déjeme leerle lo que dice aquí. La Iglesia del Señor cree en la libertad individual del alma humana. Ningún individuo, sin tomar en cuenta el rango eclesiástico, tiene derecho para interponerse entre un ser humano y Dios. Asimismo, ningún gobierno puede interferir con la conciencia de fe y práctica de los individuos hasta tanto su libertad no interfiera con la libertad de los demás. Cada persona debe creer por sí misma, obedecer, ser bautizada y responder ante su Creador por sí misma. Y vamos a la palabra de Dios. Esta cita la hemos mencionado en muchas ocasiones. Hoy quiero compartirla con usted y quiero que se la aprenda de memoria, porque es uno de los textos más importantes de la Biblia. Es el texto que responde a una de las preguntas fundamentales de la humanidad. La razón por la cual estamos en este mundo. ¿Quiénes somos? Más allá de los accidentes de nuestra vida, más allá de las circunstancias cotidianas que nos rodean, ¿quiénes somos? ¿Y para qué estamos en este mundo? Lea conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Veamos en primera instancia, ¿qué es el sacerdocio? ¿Qué entendemos por esta palabra? El sacerdocio del Antiguo Testamento era un tipo de lo que más tarde nuestro Señor cumpliría. Aquellos sacerdotes tenían el propósito de velar por la santidad de la nación de Israel, así como representar al pueblo ante Dios, pues el pueblo por sí mismo no podía acercarse a Dios a causa del pecado. Estaban impedidos, pero también el sacerdote representaba a Dios ante el pueblo, es decir, la tarea sacerdotal es una tarea de representación o intermediación. La palabra sacerdote de hecho viene del latín sacerdos, que quiere decir intercesor. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se presenta como el cumplimiento del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y como mediador de un nuevo pacto. Acompáñeme a la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 31:31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Esta palabra profética tiene su cumplimiento en el momento en el que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vamos nuevamente a la Biblia para encontrar este cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mateo 26:28. Al estar el Señor instituyendo la cena del Señor y profetizando su propia muerte, dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El Señor Jesucristo entonces realizó un sacrificio que es eficaz de manera eterna, de manera permanente, a diferencia del sacrificio de los corderos en la Pascua, que era para cubrir el pecado y que tenía, por decirlo de un modo, un año de vigencia. El sacrificio de Cristo no cubre el pecado, lo borra definitivamente y es un sacrificio eternamente efectivo para nuestros pecados actuales y aún los futuros. Es algo maravilloso porque esto sí abre las puertas de los cielos, nos permite tener acceso directamente al Señor. Acompáñame a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Basados en esto, entonces, el concepto que teníamos del sacerdote humano, que tenía que representar al pueblo ante Dios, fue abolido, pues ahora, a través del sacrificio perfecto de Jesucristo, todo creyente nacido de nuevo puede entrar directamente en su presencia sin necesidad de mediadores humanos, excepto por el único mediador, que es el Señor Jesucristo mismo. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. La doctrina del sacerdocio de los creyentes comprende la verdadera meta del sacerdocio bíblico. Pues yo siempre había deseado, aún desde los tiempos del Antiguo Testamento, tener un pueblo no con sacerdotes, sino un pueblo de sacerdotes y gente santa. Esto está expresado en el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Así, al ser todos nacidos de nuevo, por derecho de herencia, dado que nosotros somos hoy el Israel espiritual y somos santificados y purificados por la sangre de Cristo, puestos en la posición de aquel que no tiene pecado pendiente porque ya Cristo los lavó, entonces, por derecho, somos sacerdotes. El sacerdocio, como una posición eclesiástica, también desapareció. De hecho, en el Nuevo Testamento a los ministros nunca se les llama sacerdotes, aunque sí lo son. Los que somos pastores y ministros sí somos sacerdotes, pero somos sacerdotes igual que usted que está escuchando este mensaje. No somos diferentes, todos tenemos el privilegio de la intercesión. Todos podemos orar directamente al Padre Celestial y podemos interceder por los necesitados, por los enfermos, por los abatidos de corazón, por aquellos que tienen una necesidad. De todo lo anterior, podemos deducir que el sacerdocio es un privilegio enorme que poseen legítimamente todos los que han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es un tema que ya habíamos tocado y ya habíamos hablado, que hay una diferencia fundamental entre ser hijo de Dios y ser autorizado para ser llamado hijo de Dios. Porque esto implica que hay un proceso, pero ese proceso nosotros lo vivimos día tras día en la santificación que el Espíritu Santo hace, en los que no solamente le dicen Señor, Señor, sino que nos esforzamos en guardar sus mandamientos. Resumiendo, ¿cuáles son entonces los beneficios del sacerdocio personal de los creyentes? Primero, libre acceso a la presencia de Dios, comunión directa, sin restricciones. Esto quiere decir que usted y yo tenemos la posibilidad en todo momento, a lo largo del día y de la noche, los 365 días del año, de mirar al trono de la gracia y hablar directamente con Dios. Eso es la oración, amado. Eso es la oración, amada. Usted puede llegar y decirle a Dios lo que usted tenga que decirle, lo que usted quiera decirle, lo que hay en su corazón, las necesidades que son imperativas y que tienen que estar puestas en la presencia de Dios, pueden llegar al trono de la gracia a través de su oración directamente, sin necesidad de esperar al domingo o pedirle a alguien que ore por usted. No quiere decir que sea malo que oremos los unos por los otros y que pidamos a una persona que ore por nosotros, porque hay veces que nosotros, nuestro estado de ánimo, nuestra situación, nuestras circunstancias demandan la ayuda de nuestros hermanos. Pero esto no quiere decir que nosotros no tengamos acceso. Hay una frase muy común que usted puede escuchar entre las personas que no tienen una doctrina bien establecida de parte de Dios. Y le aseguro que a usted le han dicho, ay, por favor, manito, por favor, manita, tú que estás cerca de Dios, ora por mí, pídele al Señor por mí. ¿Verdad que sí? Lo he escuchado. Bueno, pues
Sí, amén. Somos sacerdotes y por lo tanto tenemos el privilegio de interceder. Pero no es cierto que nosotros tengamos una posición mayor que la de cualquier persona que sea lavada y comprada por la sangre de Cristo. Con respecto a los que no son creyentes, ahí ya es otra historia, porque en ese caso sí, si ellos aún no han recibido el perdón de sus pecados por la sangre del Cordero, entonces ellos no pueden acceder al trono de la gracia. No han sido establecidos como sacerdotes porque no son parte del pueblo de Dios, que es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la aceptación de ese sacrificio y el perdón de nuestros pecados. Segundo privilegio, aceptación ante Dios por un solo sacrificio, el de Cristo. Esto quiere decir que ya no hay nada que nosotros tengamos que hacer para poder estar en gracia delante de Dios. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que abstenerse de toda satisfacción de su carne, de toda satisfacción de sus deseos materiales, del sexo, de la comida que le fuera agradable, de los paseos, de cualquier cosa, para, mortificando su carne, poder acceder a una santificación mayor. Y, por supuesto, hoy en día nosotros encontramos numerosas religiones que exigen de sus creyentes sacrificios, mandas, ofrendas, incluso cuestiones de sufrimiento físico para poder, según esas religiones, acceder a la presencia de Dios y poder tener una oración efectiva y una intercesión efectiva. Esto no es así. El sacrificio de Cristo es único y suficiente para limpiar todos nuestros pecados, y a través del sacrificio de Cristo está abierta la puerta a la presencia del Padre Celestial. Ese es el máximo y mayor beneficio que nosotros podemos tener delante de los ojos del Padre. El que por el sacrificio de Cristo nosotros somos limpios, declarados legalmente justos y establecidos como sacerdotes del pueblo de Dios, sacerdotes delante del trono celestial. Vamos a orar y a decirle al Señor: Señor, gracias, porque hoy conozco y hoy entiendo esta función que tú le has dado a mi vida y que no depende de ministerios, ni depende de nombramientos eclesiásticos, ni depende de institutos, ni de nada más que de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Soy sacerdote, soy intercesor, soy alguien que puede mirar a Dios para decirle lo que necesito o lo que necesita alguien más, y después mirar a mi prójimo y decirle lo que Dios me dijo, y de parte de Él soltar palabra de bendición, palabra de profecía, palabra que sane y que restaure. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque este tema conciso, breve, pero profundo, ha tocado nuestros corazones y nos da identidad, Señor. Somos sacerdotes del reino de los cielos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque hay transformación no solamente en nuestra vida interior, sino también en nuestras actitudes cuando entendemos esto, y ahora sabemos, Señor, que somos privilegiados profundamente, ampliamente, por causa de tu misericordia, por tu sacrificio en la cruz. Ayúdanos, Señor, a ejercer esta función que tú nos has dado, Señor, cada día de nuestra vida, Padre, orando delante de ti por el pueblo de Dios, orando de ti por los que no te conocen, orando delante de ti por nuestras colonias, por nuestras familias, por nuestros pueblos y ciudades, por nuestras naciones, por este mundo, Señor, porque para eso fuimos llamados, Padre, para desatar en la tierra, por medio de la oración, la bendición que tú ya has prometido, porque tú eres fiel y verdadero, pero tú nos has dado este privilegio, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Prepárese para alabar el nombre de Cristo. Vamos a estar a punto ya de conectarnos para poder alabar el nombre de Dios. Para la alabanza, la adoración, el tiempo de recogimiento, yo quiero que cada uno de los que están escuchando entienda esto. Sí estamos lejos físicamente, pero en el Kairos, que es el tiempo perfecto de Dios, y en el espacio de Dios, que no está sujeto a las distancias humanas, estamos juntos. Y aún a pesar de que no nos podamos mirar, nosotros miramos todos el rostro de Cristo, y a través de Él
tú y yo tenemos comunión y tenemos paz. Que Dios te bendiga, ten un día lleno de bendición y prepárate para alabar el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios sea contigo.